Las 11:09 de la mañana, a punto de llegar a las 11:10. Estamos de vuelta en Torrevieja Radio para hablar de salud, nutrición y maternidad con Raquel Prades. Raquel, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Una semana sin verte por aquí, ¿eh? Una semanita, sí. Unas semanitas. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿El Todo verano perfecto, bien? todo perfecto. Bueno, te pregunto por el verano porque precisamente vamos a hablar de verano y de la alimentación en esta época del año, que tiene sus particularidades, cuanto menos, ¿no? Exacto. Al final la alimentación en verano cambia, no es la misma que en invierno. Por cuestiones del ambiente, por cuestiones del entorno, porque al final hay cambios de rutina, tenemos más tiempo libre en algunos casos, ¿no? Vamos a la playa, a la piscina, tenemos más reuniones, más barbacoas con amigos, con familiares. Y por un lado la alimentación nos cambia en ese sentido, pero luego por otro también nos cambia por cuestiones fisiológicas, ¿no? Porque al final hay algunas personas, por ejemplo, que se les cierra el apetito, que prefieren las cosas más ligeras, más frescas, ¿no? Que en invierno, ¿no? Que al final en invierno también apetece un poco más platos de cuchara, platos más calientes, ¿no? Y esto ocurre por la por el calor y por las altas temperaturas, ¿no? Porque al final nuestro cuerpo en invierno, por ejemplo, tiene que regularse con la temperatura del medio ambiente. Entonces, por eso necesita ese combustible, necesita esa energía de los alimentos. Por eso nos apetece más platos calientes, más contundentes, ¿no? Tipo potaje, guisos, ¿no? Y luego en verano ocurre lo contrario. Como suben las temperaturas, nuestro cuerpo tampoco necesita tanta energía, ¿no? Entonces se nos cierra el apetito por eso mismo y nos apetece más cosas más ligeras, más livianas, más frescas. Muy bien. Claro, además de eso, el propio calor que te produce comer comidas de cuchara o comidas de olla, ¿no? Que entiendo que es una respuesta del cuerpo a decir, Claro, bueno, todo esto hay que procesarlo, claro, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Claro, es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo también. Vale, una cosa que también habría que comentar y que comentaremos, entiendo, a lo largo de la conversación es acerca de la hidratación. Exacto. ¿Verdad? Porque es súper importante ahora en verano. Mira, yo tengo que decirte que hace poquito me hice un análisis rutinario y el médico me dijo, estás deshidratado. Claro, al final hace más calor, transpiras más, sudas más, entonces hay que beber, o sea, hay que prevenir esa deshidratación, hay que beber incluso hasta cuando no tienes esa sensación de sed. Siempre se recomienda sentir esas sensaciones de hambre y de saciedad, pero en este caso hay que prevenirlo antes. Vale. Se recomienda pues beber los 2 litros de agua, 2 litros y medio de agua. Lo que pasa que también es ver un poco el contexto de la persona, ¿no? Claro. El sexo, el peso, la actividad física que hace, la alimentación que lleva, porque al final también hay algunos alimentos que tienen agua, las frutas, las verduras también tienen mucha agua, entonces no es ya el hecho de beber de la botella de agua, ¿no? Claro. Es el conjunto del agua, del agua en sí y la alimentación. Está bien que también hablemos de esto porque hay que meter dentro de la ecuación el tema del alcohol. Exacto. Bueno, el alcohol y las bebidas azucaradas, exacto. Sí. Que al final no son bebidas que hidraten, sino todo lo contrario, al final deshidratan. Porque, por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, tienen una gran cantidad de azúcar, entonces tu cuerpo, para compensar ese azúcar de las bebidas azucaradas, tira del agua de tu cuerpo para expulsar ese azúcar. Entonces hace todo lo contrario, deshidrata. ¿Y con el alcohol? Y con el alcohol lo mismo. Lo mismo. Vale. Bueno, pues vamos a irnos con consejos y cuestiones a tener en cuenta en cuanto a la alimentación. Que bueno, aquí hay un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Y además también tenemos súper buena fruta de temporada. Exacto. Bueno, la fruta de temporada, por ejemplo, sandía, melón, ciruelas, las uvas, las cerezas, ¿no? Entonces son alimentos que hidratan bastante. Y bueno, en cuanto a recomendaciones de cómo llevar una alimentación saludable en verano, basándonos siempre en el plato de Harvard, tanto en invierno como en verano. Es decir, la mitad del plato tiene que ser verdura, 1/4 de proteína de calidad y 1/4 de hidratos de carbono o de cereales que sean integrales. Y luego, como bebida, siempre el agua y como postre, fruta. Ideas en verano que sean así, recetas que sean más completas, nutritivas, frescas y ligeras, pues por ejemplo, una ensalada de lentejas, una ensalada de legumbres o de garbanzos con verdura, por ejemplo, con espinacas, con rúcula, con tomate.
Y por ejemplo, alineando siempre con una parte grasa, como por ejemplo aceite de oliva y con un chorrito de limón. Que las legumbres Bueno. súper importante en verano, que se nos olvida. Sí. Porque siempre las asociamos a platos de invierno, ¿no? A potajes, al cocido, bueno, siempre las asociamos a platos de cuchara, ¿no? Sí. Se nos olvida mucho en verano, y en verano hay muchísimas opciones de legumbre. O por ejemplo un hummus, Claro. una hamburguesa de tofu, legumbre, cosas así. otras opciones como el tofu, el tempeh, el seitán, también son opciones para cocinar en verano. Ujú. Aquí estábamos hablando de esa alimentación de legumbres, ¿no? Que bueno, que también la hemos metido por ahí en las ensaladas, los hummus de distintas formas. ¿Qué tal el pimiento? Los pimientos. Los pimientos pues, con las legumbres. Para hacer una ensalada, por ejemplo, de legumbres con Muy pimientos y Muy bien, tomates. porque aparte las legumbres contienen hierro, que es noemo, que es como cuesta más de absorber por el cuerpo. Entonces el pimiento tiene vitamina C, bueno, que permite esa absorción del hierro noemo. O sea, que Entonces es una fantásticas. buena combinación. Vale, perfecto. Vale, claro, luego también tenemos por aquí esa parte que estábamos comentando al principio, sobre todo, ¿no? De esta salida, ¿no? Que hacemos casi continuamente en verano, con amigos, fiestas, barbacoas, piscinas, no sé qué, no sé cuánto, y luego también llega el fin de semana y alguna cenita, alguna comida cae, ¿no? Claro, la gente entiendo que no quiere renunciar a ese placer. Claro, a ese placer. Pero sí que podemos darles algunos tips, algunas recomendaciones con respecto a estas salidas. Yo creo que la principal recomendación es tener una burbuja saludable en casa, es decir, que llevemos una alimentación saludable en casa y dejemos pues los helados, la salida, ¿no? El pasarnos un poquito, como aquel que dice, para cuando salgamos, ¿no? No hay que renunciar al placer, no hay que renunciar a la vida social, teniendo conocimiento siempre, pero no tenemos por qué renunciar a todo eso. Vamos, que hagamos los deberes en casa. Exacto. Durante toda la semana. Tener una burbuja saludable en casa siempre. Y si porque luego... al final, si no, se convierte en un hábito, se convierte en una rutina, entonces... Eso es, pues eso, tener el hábito saludable en casa durante toda la semana y luego, pues si el fin de semana pues cae una helado, pizza, por ejemplo. 4 quesos con su helado y su no sé qué. Pues. El helado es el producto típico, ¿no? Para combatir el calor, que, bueno, lo que he comentado, ¿no? Que al final no hay que renunciar a ello, pero que lo dejemos también para esa salida. Bueno, hablamos del helado. En cuanto a, dentro de toda esta ecuación, que hemos hablado de cosas frescas, pero también hemos hablado en contra de las bebidas azucaradas, en fin. ¿Dónde entra aquí el helado? ¿Lo ponemos en los lados positivos, en los negativos? ¿Lo ponemos en medio? En medio, creo que lo que he comentado, ¿no? Porque al final lo puedes tomar, pero de manera esporádica, ¿no? Porque al final también tiene ese efecto desplazante de la fruta, por ejemplo. Lo típico de que a lo mejor estás comiendo en casa y dices, pues un helado, claro, ¿sabes? Que no hay que pelarlo ni nada, ¿no? Más fácil. Al final, si lo consumimos de manera esporádica, porque al fin contiene mucho azúcar, no pasa nada. No está mal del todo. Exacto. Te puedes hacer helados caseros. Claro. Siempre y cuando no desplace una pieza de fruta. Pero te lo puedes hacer en casa. Bueno, pero sí que también te puedes hacer puedes tener preparada la fruta, ¿no? Lo puedes tener meterla en el frigo casa, claro. Y es mucho mejor, ¿no? Que el propio helado. Aunque hay que prevenir también eso, porque a lo mejor llegamos a casa y decimos, ay, pues ahora cortar una sandía no me apetece, claro. O cortar un melón, no, pues entonces hay que prevenir todo eso, cortarlo, meterlo en un tupper y a la nevera. Claro, y fresquísimo y buenísimo. Y fresquísimo. Vale, en cuanto a factores de riesgo o personas dentro del riesgo, hablamos de personas mayores, niños, bueno, deportistas incluso, ¿no? Que también, pues, a ver, yo lo veo como algo temerario, pero entendemos que no es lo que hay que hacer, que es ponerse a correr a las 11 de la mañana, 11, 12, ¿vale? Eso no tiene nada que ver evitar exponerse al sol en las horas centrales del día. Las horas centrales del día. Si se tiene que salir a correr, pues que sea a primera hora de la mañana o ya por la noche. ¿no? Llevarse siempre una botella de agua o un agua en la mano. Siempre tenerlo a mano.
Y como decíamos, mayores y niños y Ellos mayores. son los que mayor riesgo tienen de deshidratación, ¿no? Porque Entonces, termorregulan regular, sí, por un lado, y después también pues tienen más riesgo de deshidratación. tienen más riesgo de deshidratación, exacto. Entonces hay que prevenir todo eso, siempre llevar agua a mano, fruta también nos podríamos llevar, unos batidos. Hay mucha gente que, por ejemplo, también, bueno, yo estoy ya en casa para prevenir ese calor, para estar más fresco, lo que hacen es coger una cubitera y con la propia bebida, echar la bebida dentro del hueco de los cubitos, como por ejemplo pues un poleo menta, un café y ya está fresco. Vale, fresquito también, esas bebidas también que están muy bien Para combatir el calor. Para combatir el calor y en verano. Y bueno, acerca de, claro, hemos hablado un poquito de la idoneidad de meter legumbres en nuestra dieta, no de la manera habitual que lo hacemos en invierno, no con potajes y cosas así, sino en ensaladas y en otros humos, como hemos dicho antes también. ¿Y qué pasa con la carne? Aumenta más el consumo de carne también, ¿no? O sea, aumenta más, disminuye el consumo de legumbres en verano y aumenta más el de proteína animal. Entonces, yo creo que si seguimos la recomendación del plato, esa porción de carne o esa porción de proteína en forma de carne no estaría mal del todo. No estaría mal siempre y cuando se siga la frecuencia semanal de consumo de los alimentos, ¿no? Lo que he comentado, en verano al final, bueno, la frecuencia semanal de consumo de legumbres son de 2 a 4 veces a la semana. Entonces yo creo que teniendo idea de recetas de legumbres, apuntarnos las recetas de hummus, hamburguesa, falafel, en ensaladas, entonces sería buena idea no aumentar tanto ese consumo de carne, por ejemplo. Vale. Y si te parece, para terminar, mitos, leyendas de la carne, de la comida en verano, algo que nos hayamos dejado en el tintero, algo muy habitual, a lo mejor el mito de el corte de digestión en la playa, no sé, ese tipo de cuestiones. Eso sí que es verdad que hay como controversia, ¿no? Pero es cuando hay cuando sí que es verdad que cuando hay una temperatura, un golpe de temperatura muy frío entre el cuerpo y el agua, cuando te metes al mar, por ejemplo, sí que es verdad que te puede dar un corte de digestión, pero cuando es una temperatura así muy de golpe. Bueno, si nos ponemos en contexto es, por ejemplo, estar en la playa, estar en la arena, comer, haberte tirado 2 horas al sol, incluso una comida copiosa, ¿no? Que hay gente que cuida con eso, que también lo hace, ¿no? Que se va a la playa con su tupper de sopa incluso y cosas así, cosas peores hemos visto. Mi hermana, por ejemplo. Y que luego llega y se mete el baño. Exacto. Entonces, ese tipo de cuestiones con las que hay que tener cuidado porque te puede dar un corte de digestión. Que en este caso que te puede desvanecer y tal. De normal te das de moros contra el suelo. Sí. Si lo haces mientras te bañas, pues puedes tener un percance gordo. Pues sí. ¿No? Vale, Raquel, pues algo más que quieras comentar. Yo creo que yo lo he comentado todo así en general. Puntos básicos. Que una idea general la población puede tener. Hemos dicho puntos básicos, meter más legumbres en la dieta aunque sea verano, aunque sea y de formas más frescas. Exacto. No necesariamente con potajes y sopas y cocidos y cosas así. La hidratación súper importante. Y las comidas copiosas. Evitar las comidas copiosas en verano y no desplazar la fruta por cosas como los helados. Exacto. Y además que el alcohol y las bebidas azucaradas deshidratan. Que hayamos cuidado con ellas. Exacto. Vale, pues Raquel Prades, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima.